Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema ¿sano y salvo o solo sano? Vamos a orar al Señor. Gracias Señor por tu bondad, por tu palabra que siempre trae claridad a nuestra vida, a nuestro corazón, y porque a través de ella tenemos la oportunidad de conocer tu plan, tu propósito para con nosotros, Señor. Damos gracias por tu presencia y porque sabemos que cuando nos acercamos a ti, Señor, nunca seremos defraudados. Esto lo oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos a estar mirando acá la palabra en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 25 al 40. Vamos a leer toda esta porción porque toda es como el fundamento de esta charla y es importante. Dice acá la palabra, Juan 6, del 25 en adelante hasta el 40. Dice, Jesús, el pan de vida, se llama esta porción. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dé no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, dice la palabra del Señor. Amigos, está en esta porción acá, que es bastante extensa en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. La palabra enseña de que Jesús se había apartado de la multitud después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y la gente se había saciado y había estado maravillada al ver cómo Jesús había hecho este milagro de multiplicación tremenda y todos habían sido satisfechos en sus necesidades físicas. Entonces Jesús se aparta y luego ellos lo persiguen hasta el otro lado del mar, dice ahí. Y cuando ellos se encuentran, Jesús les recuerda que ellos lo están siguiendo más por el pan, porque se saciaron físicamente y no porque realmente lo quieran buscar a Él. Al leer esta palabra recordamos que muchas veces buscamos al Señor por las motivaciones incorrectas. Una de esas motivaciones muchas veces es suplir nuestra necesidad física. Y como seres humanos siempre estamos buscando saciar esas necesidades físicas, emocionales que tenemos, y generalmente solamente creemos en lo que vemos, en lo que podemos sentir físicamente, en lo que podemos palpar o en lo que podemos ver. Especialmente cuando hemos sido heridos, defraudados en la confianza, cuando alguien de pronto nos ha traicionado muchas veces, o cuando hemos estado ciegos, creyendo de pronto en personas en las que confiábamos mucho y creíamos que todo estaba bien, y cuando nos damos cuenta de pronto esas personas han vulnerado nuestra confianza. Y al recibir esa tremenda traición, las personas muchas veces pierden esa ternura en su corazón, podría decirse, pierden esa sensibilidad,
a creer a los demás, a confiar en lo que no ven, a creer a las palabras de las personas y entra como una dureza en el corazón que hace que las personas solamente confíen en sus propios logros, en lo que ellos hacen, y casi que las personas se juramentan a sí mismos: nunca más me van a volver a hacer esto, nunca más voy a volver a confiar en las palabras de nadie, voy a confiar en lo que yo haga por mí mismo, en lo que yo vea, en lo que yo pueda hacer por mí. Y las personas se juramentan a hacer esto y empiezan a buscar soluciones a sus dolores físicos y emocionales, empiezan a buscar soluciones donde ellos puedan controlar esos cambios que puedan ver física o emocionalmente, pero donde ellos sientan que pueden tener el control de esos cambios, donde sientan que esos cambios son generados por cosas que provienen de ellos mismos, que ellos mismos pueden hacerlos y que ese esfuerzo proviene de su propio ser y que por tanto ellos tienen el control de ese cambio. Y esto, como les decía, pasa porque muchas veces las personas ya no confían en nadie, sino que se juramentan de confiar en sí mismos y se disponen a buscar estas alternativas. Así que el Señor habla acá de esas necesidades físicas que las personas buscan, y Él habla acá de que las personas se sacian, siguen al Señor porque se sacian o se quieren saciar físicamente, pero Jesús les dice y les recuerda a las personas que Él tiene una manera de saciar nuestra necesidad que va mucho más allá de la necesidad emocional y de la necesidad física. Amigo, el problema del ser humano es más profundo que simplemente una necesidad o un quebranto emocional, mucho más profundo que simplemente una afección física. Como seres humanos hemos estado desconectados de Dios por causa del pecado. Tenemos una naturaleza que crea para sí mismo sus propios dioses, como el trabajo, el esfuerzo personal, el estudio, su propia opinión. Y crecemos y vivimos en una sociedad donde el creer y el confiar en la provisión sobrenatural de Dios, y confiar en la fe y en lo que Dios tiene para darnos, se vuelve obsoleto, se vuelve secundario y casi inoficioso. Amigos, pero la verdad es que no hay ningún ser humano, ningún gurú, ningún psicólogo, ninguna persona que pueda sanar profundamente el corazón de un hombre. Puede haber soluciones y las personas buscan soluciones trabajando en su mente, en sus conductas, etc. Hay muchas filosofías hoy en día que enseñan a las personas a trabajar en toda esta parte de la mente y de su parte humana, físicamente hablando y también mentalmente hablando, pero realmente esas personas nunca podrán llegar a la profundidad de lo que Dios verdaderamente quiere con nosotros, y es lo que Jesús quiere enseñarle a estas personas acá. Y el Señor Jesús dice acá en la porción siguiente, hablándoles a ellos, porque ellos estaban buscándolo a Él por las motivaciones incorrectas. Entonces el Señor les dice en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amigos, el Señor viene a renovar nuestra mente, a hacernos ver que nuestras necesidades van más allá de lo natural y de este plano terrenal. Y Él quiere cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino, al reino que Él vino a ofrecer, al reino que verdaderamente va a continuar eternamente mientras nosotros permanezcamos con Él. Amigos, Dios nos viene a dar una solución a través de Jesús, no solamente para nuestra afección física y emocional, sino también para nuestro estado espiritual. Un estado de muerte que puede transformarse en vida cuando nosotros recibimos el reino de Dios, cuando nosotros aceptamos la oferta que Jesús vino a darnos a través de su palabra y de su sacrificio para que pudiéramos entrar a ese reino y ser parte de esa familia de Dios. Cuando tú solamente te ocupas de la parte física y mental, cuando tú entregas tu vida para poder aprender todas estas teorías y todas estas enseñanzas que te ayudan emocional y físicamente, sí, realmente tú puedes recibir
una sanidad, se puede decir que una sanidad de tus emociones, porque muchas de esas personas usan principios que están en la palabra, principios bíblicos como el perdón, como el perdonar a otros, el autoperdonarse, el pensar de una forma distinta, el valorarte a ti mismo. Todos esos son principios bíblicos, cosas que están aquí en la palabra y que en la iglesia cristiana se han usado por muchos años para traer restauración a las personas. Pero hay una cosa que ellos no han trabajado y que no podrán hacerlo porque simplemente esas personas han querido trabajar separados de Dios, han querido poner a Dios como algo que es parte de pronto de todo lo que hablan, pero como algo secundario, no como lo principal y como la fuente de todas las cosas. Y muchos incluso le atribuyen al universo más importancia que al creador del universo. Y no podemos desviarnos ni olvidar que hay prioridades en este mundo, en este universo como tal. Y que el creador es primero y Él es la fuente de todas las cosas. Él es el verdadero pan de vida y Dios trajo esa provisión que es Jesús, el pan de vida, para suplir no solamente nuestra necesidad física, sino también nuestra necesidad espiritual. ¿Y cuál es esa necesidad espiritual? Esa necesidad espiritual es que además de ser sanos, también seamos salvos, también tengamos una vida eterna, también podamos ser perdonados de nuestros pecados y poder, como dijo Jesús, ser resucitados en el día postrero cuando Él regrese. Amigos, esto es supremamente importante que lo entiendas, porque si tú solamente dedicas tu vida a estudiar la parte emocional y la parte física y te olvidas de restaurar tu relación con Dios y te olvidas de conectarte con el Creador y de poder asegurar que a través de Jesús tú vas a resucitar en el día postrero y que vas a poder estar con Él cuando Él regrese, amigo, honestamente, tristemente, tú estás perdiendo tu tiempo, porque el tiempo que vives en esta tierra realmente es muy corto. Y aunque tú vivas bajo esos principios, que la mayoría de ellos son bíblicos y que los pueden usar estas personas que enseñan estas filosofías, tú puedes solucionar tu vida terrenal y puede que tú vivas bien y que incluso encuentres de pronto un propósito en todo lo que tú haces, pero cuando tú partas de esta tierra, esas personas no te pueden garantizar a ti a dónde irás, amigo, y esa es la parte que ellos pierden y es la parte que tú no puedes perder, que tú tienes que recordar que tú eres un ser trascendente y que después de que tú partas de esta tierra, tú vas a tener un alma que va a ir a un lugar. Pero la decisión de a dónde vas a ir la tomas aquí en esta tierra, y no solamente es porque debas vivir una vida digna aquí y organizar tus emociones y tratar de vivir en esta tierra de una mejor forma, porque realmente es lo que Dios quiere que hagamos, sino que también puedas pensar en la eternidad, en lo que va a ocurrir después. Y es lo que el Señor Jesús habla acá en la palabra, en el libro de Juan también. Él dijo, verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Amigo, Jesús habló de que todas las personas que veníamos hacia el Señor, que éramos llamados para vivir cerca de Él, éramos llamados por el Padre, éramos escogidos por Él, y todas las personas tenemos la misma oportunidad de acercarnos a Él, de acercarnos al Padre a través de Jesús, porque la oportunidad está ahí para absolutamente todos nosotros. Mire lo que dice el Señor Jesús acá. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, eso está en el verso 38, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego en el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dese cuenta que Jesús reitera en 3 oportunidades acerca de la resurrección. Y amigo, estas son palabras de Jesús, no son palabras de uno de los discípulos ni de un profeta, son palabras de Jesús donde Él promete que habrá una resurrección. La pregunta, amigo, es, aquello que tú has estado siguiendo,
aprendiendo, de pronto en tu parte de estudios, o si has estado siguiendo de pronto a alguien que te ha enseñado alguna filosofía, algún método, alguna enseñanza donde no está ligado a las escrituras, donde tú realmente no pones a Dios como la fuente de todas las cosas. ¿Te está garantizando esa persona lo que va a pasar contigo después de que tú partas de esta tierra? ¿O solo te está garantizando tu vida aquí, que es temporal, 60, 70, 80, 100 años? ¿Y qué va a pasar contigo después? ¿Qué va a pasar contigo cuando tú mueras? ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con tu ser interior? Con esa vida que tú has construido. Esa vida no termina cuando tú mueres. Tú vas y duermes, pero viene una vida después de la muerte. Hay una vida después de la muerte. Jesús habló de esa vida después de la muerte. Habló de una resurrección. Y esa resurrección vendrá para aquellos que han aceptado el regalo de la salvación. Por eso, amigos, este tema se llama ¿eres sano y salvo o solamente eres sano? Porque la sanidad puede venir a ti por muchas herramientas humanas. Y sí, puede que funcione y puede que en esta vida tú logres solucionar muchos de tus conflictos internos y tener una vida mejor. Eso está bien. Pero ¿qué hay del futuro? ¿Qué hay de tu vida eterna? ¿Eres salvo o solamente eres sano? Amigos, si tú quieres aceptar al Señor en este día y entender que necesitas más que la sanidad, la salvación de tu alma, y que tú puedas aceptar a Jesús como tu Señor y cambiar tu mentalidad terrenal a una mentalidad de reino, donde tú sabes que al aceptar a Jesús tú entras a pertenecer a la familia de Dios, entras a ser parte de su reino, parte de sus hijos, parte de su familia, y que en el día postrero, cuando tú partas de esta tierra, tú vas a ser parte de esas personas que Él redimió, no porque Él haya negado la oportunidad a todos, porque al contrario, Él nos dio la oportunidad a todos, sino porque no todos van a aceptar que el Señor es el Mesías, que el Señor es el Salvador y que debemos rendir nuestra vida a Él. Hoy te animo a ti para que rindas tu vida, para que pienses un poco más allá, más profundo, más ancho, más alto, no solamente la parte física y emocional, sino también tu vida espiritual verdadera, esa vida que va a trascender más allá a la eternidad. Te animo para que hagas esta oración conmigo y aceptes a Jesús en tu corazón y puedas encontrar no solamente sanidad, sino también salvación para tu alma. Te animo para que cierres tus ojos y repitas conmigo si quieres hacer esta oración y digas: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, acepto el sacrificio de Jesús y su muerte en la cruz. Y te pido que me ayudes, que me perdones y que me guíes, que yo pueda, Señor, resucitar en el día postrero. Cuando tú regreses pueda estar contigo y no solo garantizar mi buena vida aquí en esta tierra, sino también la eternidad contigo, Señor. Guíame, Señor, a tu voluntad. Guíame, Señor, a ese camino de salvación a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. Mira que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.